Contratación estatal. ¿Qué es la contratación estatal? La contratación estatal es uno de los principales medios desarrollados para el cumplimiento de los planes y programas diseñados por las entidades. Modelos de gestión. Existen diversos modelos de gestión de contratos pudiéndose diferenciarse los siguientes: gestión de acuerdos, marco y contratos basados, que es el que tiene competencia tanto para la licitación, adjudicación y formalización del acuerdo marco con las empresas adjudicatarias, como para las modificaciones, autorización de actualizaciones de productos, imposición de penalidades, resolución de contratos basados o del propio acuerdo marco. Gestión de contratos centralizados con presupuesto centralizado en la sección 31. Mantiene las competencias como órgano de contratación tanto para la licitación, adjudicación y formalización del contrato, como para modificaciones, imposición de penalidades, prórroga, resolución de contrato. Gestión de otros contratos centralizados. En el contrato de servicio de agencia de viajes es el órgano de contratación. Sin embargo, no se han centralizado los créditos en la sección 31, por lo que cada centro de gestor debe abonar los servicios con cargo a su propio presupuesto. Contrato estatal. Los contratos estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo. En el mismo cuerpo normativo. La misma norma determina cuáles son entidades públicas, enumerándolas de la siguiente forma: la nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en la que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas e indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que las adopte en todos los órdenes y niveles: el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de Adjudicación, de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. Igualmente, la ley 1150 de 2007, que modificó la ley 80 de 1993, determina que están sometidas al estatuto contractual las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales y las corporaciones autónomas regionales. De otra parte, la ley 1474 del 2011 estableció que a las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, sus filiales,
así como las sociedades entre entidades públicas, les son aplicables las normas del estatuto contractual. Salvo que en desarrollo de sus actividades comerciales o industriales se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o en mercados regulados. La Ley 80 de 1993 estableció un nuevo modelo de contratación pública. En primer término, al denominar de manera genérica como contratos estatales los contratos que celebra la distinción entre contratos administrativos, los contratos administrativos, así las cosas antes de la expedición de la Ley 80 de 1993. Las controversias contractuales surgidas en los contratos privados en la administración eran dirimidos por la jurisdicción civil y los contratos administrativos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como pilar del estatuto contractual, están los fines que se persiguen con la contratación estatal, que se determinan así. Las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrativos. Derivado de los fines. Se fijan los principios bajo los cuales se debe desarrollar la contratación pública, por lo cual se procede a analizarlos en primer término y dado que se trata de un estatuto que rige la contratación pública, se debe aplicar los principios constitucionales de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Así se desprenden de la lectura del artículo 23 de la Ley 80, al mencionar que las actuaciones en materia de contratación pública se rigen por los postulados de la función administrativa. Igualmente, el estatuto contractual, a diferencia del decreto Ley 222 de 1983 que contenía fundamentalmente reglas de contratación, es un conjunto de principios y normas que rigen el accionar de la administración pública. Esta nueva visión es importante para las entidades que contratan bajo el amparo de la Ley 80, en razón a que sus decisiones deben estar basadas no solo en las disposiciones sobre una situación particular, sino también debe irradiar su accionar y en caso de duda o conflicto, se debe acudir a los principios que orientan la contratación. Adquiere relevancia en este contexto el análisis de los principios que rigen la contratación pública, por lo que procede a su análisis. El principio de transparencia. De acuerdo con este principio, contenido en el artículo 24 del Estatuto Contractual, las entidades públicas para la selección de los contratistas deben adelantar procesos públicos, siendo la regla general la licitación pública, con excepción de otras modalidades de selección: selección abreviada, concurso, contratación directa. La misma norma determina que en caso de acudirse a otra forma de selección diferente a la licitación, las entidades deben justificar jurídicamente su decisión. La Corte Constitucional ha señalado que el principio de transparencia contenido en las normas de contratación pública es un desarrollo de los principios de la función administrativa, igualdad y buena fe. Señaló la Corte en sentencia C-887 del 2012 lo siguiente. De otra parte, según lo dispuesto en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación
a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del progreso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Principio de la economía. El desarrollo de este principio que rige la contratación estatal está delimitado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuyos aspectos fundamentales son: primero, los pliegos de condición deben señalar plazos y etapas que permitan a la entidad la escogencia objetiva del contratista. Estos plazos son preclusivos y perentorios. Esto quiere decir que no es posible revivir o devolver actuaciones que ya se han surtido dentro del proceso. Segundo, los trámites contractuales deben adelantarse con austeridad de tiempo. Los plazos y requisitos contenidos en las normas se deben interpretar en el sentido de evitar trámites distintos a los estrictamente fijados en la ley. Tercero, para abrir procesos de selección de contratistas es requisito previo la disponibilidad de recursos para atender el gasto. Cuarto, los actos y trámites que se surtan en los procesos de contratación estatal no estarán sujetos a revisión o control por parte de organismos externos de control. Igualmente, al interior de las entidades, las decisiones adoptadas en la selección de los contratistas o los contratos celebrados no deberán ser convalidadas o revisadas posteriormente por instancias ni podrán solicitarse para su ejecución requisitos diferentes a los fijados en la ley. Quinto, está prohibido solicitar documentos autenticados u originales, reconocimiento de firmas o cualquier otra forma de formalidad no expresamente solicitada en la ley. Principios de responsabilidad. El Estatuto Contractual en su artículo 26 enuncia los elementos que integran los principios de la responsabilidad en materia de la contratación. En principio de la contratación estatal. Principios de responsabilidad. El Estatuto Contractual en su artículo 26 enuncia los elementos que integran el principio de responsabilidad en materia de contratación estatal, así: los servidores públicos están obligados a hacer cumplir los fines de la contratación estatal. La responsabilidad en materia de contratación estatal recae en el jefe o representante legal de la entidad pública contratante y tiene en su cargo la dirección y manejo de esta actividad. La responsabilidad en materia de contratación estatal también es predicable de los contratistas, quienes deben responder por propuestas artificialmente bajas o cuando oculten información o mediante falsa información incurran en la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de interés establecidos en la ley, en la Constitución y la ley. Principio del mantenimiento de la ecuación contractual. De acuerdo con este principio, las entidades estatales están en la obligación de mantener a favor del contratista de la administración las mismas condiciones o equivalencia de prestaciones con las cuales presentó su propuesta o celebró el contrato, según el caso, siempre y cuando el desequilibrio no sea imputable. Este principio de restablecimiento de la ecuación contractual tiene su fundamento en el precepto según el cual el contratista del Estado es un colaborador de la Administración en la consecución de sus fines y en consecución no debe soportar cargas adicionales o no previstas con la prestación de servicio. Principio de planeación. Este principio no está expresamente consagrado en un artículo dentro de la Ley 80 de 1993.
No obstante, a lo largo del articulado del estatuto contractual se encuentran los elementos que integran el mismo. Es así como el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en su numeral 12, impone a la administración pública la obligación de adelantar los estudios, diseños y proyectos necesarios que soporten la futura contratación previo a la apertura del proceso. Bueno, en el contrato estatal se rige por leyes y decretos y artículos. Tenemos la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, que anteriormente se explicaron, Decreto 734 del 2012, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de Administración Pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 019 del 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: aprobar o improbar los tratados en el gobierno célebre con otros estados o con entidades de derecho internacional, dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: regular el comercio exterior y señalar el régimen de intercambio internacional, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Decreto Ley 4170 del 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Se determinan sus objetivos y estructura. Contrato estatal. Artículo 32. Artículo 3 del Decreto 1510 del 2013. Los términos no definidos en el presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Acuerdos comerciales son acuerdos marco de precios, adendas, bienes nacionales, bienes y servicios de características técnicas uniformes, bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional, capacidad residual o CADE contratación, catálogo para acuerdo, marco de precios es la ficha que contiene, clasificador de bienes y servicios, Colombia compra eficiente, cronograma, documentos del proceso, entidad estatal, etapas del contrato, grandes superficies, lands, margen mínimo, MIPYME, periodo contractual, plan anual de adquisiciones, proceso de contratación, riesgos, RUP, servicios nacionales, SECOP, salarios mínimos lo mensual vigente, concordancias. Artículo 2 de la Ley 80 de 1993. De la denominación de entidades, servidores y servicios públicos para los solos efectos de esta ley. Se denominan entidades estatales: las naciones, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales. El área metropolitana, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, y los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura. Artículo 10 de la Ley 1150 del 2007. Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales.
Las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidarios de carácter público estarán sometidas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículo 14 de la Ley 1150 del 2007 del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado. Artículo 24 de la Ley 1150 del 2007 del régimen contractual de las corporaciones autónomas regionales. Ley 80 de 1993 y Ley 1150. Clases de convenios. Tenemos los convenios con organismos internacionales. Artículo 20, Ley 1150 del 2007. De la contratación con organismos internacionales. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50%. Ley 83 de 1993, Ley 1150. Convenios de apoyo. Tenemos el artículo 355, que dice que ninguna de las ramas u órganos del sector, del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Decreto 777 de 1992, por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. El decreto 1403 de 1992, por el cual se modifica el decreto 777 de 1992, decreto 2459 de 1993, por el cual se adoptan disposiciones en relación con los contratos a que se refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. Convenios de asociación entre entidades públicas. Artículo 95, Ley 489 de 1998. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. Artículo 3, Ley 80 de 1993. De los fines de la contratación estatal, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrativos que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Actividad aplicable a los contratos estatales. El artículo 32 de los contratos estatales son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales. Artículo 13, Ley 80 de 1993. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Reglamento parcialmente por los decretos nacionales 1896 y 2166 de 1994. Artículo 13, Ley 1150 del 2007. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículo 93, Ley 1474. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas de participación mayoritaria del Estado. Medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual. Generalidades de los contratos estatales, contenido del contrato estatal, estipulaciones del contrato, acuerdos, estatuto contractual de la Ley 80.
Perfeccionamiento, ejecución y sección del contrato estatal. Cualidades que deben reunir las personas que celebran contratos a nombre de las entidades estatales. Bueno, a continuación tenemos la licitación pública, que es el proceso mediante el cual la entidad convoca de forma abierta y pública, en igualdad de oportunidades, para que se presenten ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable a su interés. Contratación directa. Su uso es para casos especiales únicamente. A diferencia de la licitación pública y la selección abreviada, en la contratación directa no se requiere adelantar un proceso de selección por convocatoria pública. Registro único. Es un registro que suministra la información de un proponente en relación con su capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y tenemos a continuación las pólizas. La póliza es el nombre que recibe el documento en que se plasma el contrato de seguro y en el que se establecen las obligaciones y derechos tanto de la aseguradora como del asegurado, y donde se describen las personas u objetos que se aseguran y se establecen las garantías e indemnizaciones en caso de siniestro. Existe una gama muy amplia de riesgos a asegurar. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer antes de tomar un seguro es informarse detalladamente de las características del producto, de modo que determinar con precisión los riesgos cubiertos y las exclusiones existentes. Una vez aceptada la propuesta, se emite la póliza propiamente tal. Se compone de tres partes fundamentales. Primero, las condiciones generales, que es el conjunto de cláusulas que establece el asegurador para regular todos los contratos de seguro que emita en el mismo ramo, extensión y objeto del seguro, riesgos excluidos, forma de liquidación de los siniestros y pago de indemnizaciones. Condiciones particulares. Qué pena. Condiciones particulares. Son los aspectos específicos de cada póliza en concreto que la individualiza frente a las restantes. El condicionado especial es el conjunto de cláusulas que resultan de aplicación a cada póliza en concreto. ¿Sí? Los tipos de pólizas son el contrato de seguro contenido en una póliza, el patrimonio autónomo, la garantía bancaria y las cartas de crédito stand-by. Tenemos las concepciones. La concepción tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales de cualquier índole, sea marítima, terrestre o aérea, de los bienes del dominio público. Los objetivos de este negocio radican en proporcionar servicios esenciales para el público. Por ejemplo, la electricidad, el gas, el suministro de agua, la depuración de aguas residuales y las telecomunicaciones. Las concesiones públicas afectan a casi toda la infraestructura de los países desarrollados, ya que requieren grandes redes de distribución integradas o a la coordinación de muchos servicios esenciales, como la red nacional del tendido eléctrico. Muchas concesiones públicas tienen una estructura de costos que se benefician de la gran escala, puesto que los costos unitarios caen a medida que la red aumenta.
Sin embargo, la existencia de estas redes suelen provocar que las concesiones públicas se beneficien de un monopolio natural para dar ese servicio en el área donde opera. Bueno, las siguientes concepciones. La concepción en el derecho administrativo. La palabra concepción se usa en muy diversos significados y con ella se designan diversas instituciones. El empleo de este término ha sido y es tan poco preciso que con justa razón se ha dicho que desempeña en el derecho actual la misma función que desempeñó en otro tiempo. La gracia en el derecho canónico. El uso promiscuo de este término se verifica en la práctica en las leyes y aún en los autores. La concepción no es un acto exclusivo del derecho administrativo. La doctrina francesa y la italiana entendió que se asemejaba a un contrato con el que celebraban dos personas, entonces sencillamente se decía que la naturaleza jurídica de la concepción era la de un contrato. La concepción en el derecho administrativo español. Desde la perspectiva del derecho administrativo español, la concepción presenta una mayor dificultad en su definición, habida cuenta de su carácter heterogéneo y diverso en cuanto al objeto. Puede definirse como el medio para obtener la cooperación de sujetos particulares para, primero, sobre el dominio público, la ejecución de una obra pública, constituyendo la concepción la forma de retribución. Segundo, la gestión de un servicio público. Tercero, el aprovechamiento de un patrimonio colectivo como es el dominio público. Ahorita, sobre el dominio público, debe considerarse lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33 del 2003, del 3 de noviembre. Nadie puede, sin título que lo autorice, ocupar bienes de dominio público ni utilizarlos excediéndose del uso que a todos corresponde. Igualmente, el artículo 86 que dispone deberán estar amparados por una concepción, el aprovechamiento especial y el uso privativo con instalaciones desmontables o muebles por más de 4 años, la ocupación con obras o instalaciones físicas. De obra pública, son aquellas cuyo objeto consiste en la utilización de una infraestructura por el usuario, lo cual no implica de por sí prestación de servicio alguno. Por ejemplo, concepción de autopista de peaje, en la cual el usuario de la vía no paga por el servicio, sino por la utilización de la vía. De gestión de servicio público, en las cuales la gestión del servicio público se realiza a riesgo y ventura del concesionario. Se regula en el artículo 277 del texto refundido de la Ley de los Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3 del 2011, del 14 de noviembre. Por ejemplo, relacionado con el supuesto anterior, sería el supuesto de un autobús titular de una concepción de transporte que circula por la autopista de peaje. Aquí la concepción es el servicio que se presta. Propiedad. Dada la utilidad pública de este tipo de concepciones, suelen estar sometidas al control del gobierno e incluso estar nacionalizadas. Sin embargo, la naturaleza monopolística inherente a muchas concepciones públicas ha disminuido durante las 2 últimas décadas, habiéndose iniciado en varios continentes procesos de
desregulación y privatización. Desde entonces, en algunas áreas existe hoy una relativa competencia, como en los servicios telefónicos de larga distancia, el suministro eléctrico, las comunicaciones ferroviarias o el suministro de gas. En algunos países las concesiones públicas pertenecen al gobierno o a los municipios. Regulación. El control de las concesiones públicas depende de las comisiones de servicios públicos, agencias creadas para proteger la seguridad de las personas y de las propiedades que están bajo su jurisdicción. Se pueden encontrar medidas reguladoras de las concesiones públicas en el derecho consuetudinario inglés. Impacto ecológico. Casi todos los servicios ofrecidos mediante concesiones públicas influyen sobre el medio ambiente, efectos que se denominan externalidades. Por ello, muchos países exigen que las líneas telefónicas, telegráficas y eléctricas estén bajo tierra. También se ha prestado atención a los efectos destructivos de algunas concesiones públicas. Por ejemplo, los sistemas de depuración de aguas están muy vinculados a la creciente contaminación planetaria. El Olin y otras emisiones provenientes de las centrales eléctricas parecen ser responsables de la destrucción de bosques de coníferas en algunas zonas del norte de Europa. Bueno, la historia y el desarrollo de las concesiones viales en Colombia. El desarrollo de las concesiones viales en Colombia tiene un periodo de vida relativamente corto. Ellas se originan a principios de 1997, como respuesta a la carencia de recursos estatales para la inversión en la red vial nacional. Se trata de una estrategia que pretende la atención de las emergencias que se presentan en el mantenimiento y construcción de carreteras, viabilizando el mejoramiento de la infraestructura vial del país con participación de capital privado. Bueno, existen las 5 concesiones viales que más mueven recursos en el país son las concesiones Ruta del Sol, en sus 3 sectores, Bogotá-Villavicencio, la vía de la Cordialidad, Ruta Caribe, Transversal de las Américas y Bogotá-Villeta fueron los 5 proyectos que más impulsaron los pagos a contratistas durante el año. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, las 5 concesiones fueron las que mayor inversión ejecutaron durante el tercer trimestre del 2014, cuando el indicador de obras civiles del DANE creció 10.9% con respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con la entidad, los proyectos de concesión ejecutaron inversiones por más de 1.31 billones de pesos entre julio y septiembre del presente año, en todos los modos de transporte, representando un incremento de 22% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En los primeros 9 meses del año, la inversión en los contratos de concesión fueron unos 3.9 billones y en el acumulado de los últimos 12 meses de 5.1 billón. Las obras en puertos crecieron 47%, lo cual representa una inversión por más de 230.000 millones de pesos. En trenes, los recursos que se destinaron crecieron 783%, lo cual representa un monto de inversión en el tercer trimestre del año de 71.000 millones de pesos. Esos dineros fueron destinados en la reparación de los corredores Bogotá-Belencito y La Dorada
Chiriguaná y las obras en el corredor La Loma Ciénaga a cargo de FENOCO. Bueno, por último tenemos las asociaciones público-privadas. Para mayor entendimiento para mayor entendimiento no, en abreviatura las APP, que constituyen un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados. ¿Por qué realizar? Algunos se dan la pregunta de por qué realizar una APP, ¿sí? Entonces, esta describe las características de una asociación público-privada, sus ventajas frente a otros tipos de modalidades de contratación para proveer infraestructura pública y explica las particularidades de su aplicación en Colombia. Etapa de elegibilidad de un proyecto que podría ejecutarse bajo APP. ¿Sí? Describe las actividades que debe realizar una entidad pública para justificar la elegibilidad de un proyecto de APP de iniciativa pública o privada. Estructuración de un proyecto de APP. Cómo estructurar bajo la metodología del caso de negocios, que se basa en la justificación del proyecto desde un punto de vista estratégico, económico, financiero y comercial para asegurarse que el proyecto es necesario, deseable, asequible y bancable. Bueno, estas asociaciones, aparte de constituir un mecanismo, son un instrumento de vinculación y se caracterizan por la remuneración al inversionista privado adjudicatario del contrato condicionado al nivel de servicio y disponibilidad del bien o servicio público. Siempre involucran la operación y mantenimiento del bien o servicio por un periodo determinado de tiempo. El monto de inversión debe ser superior a 6.000 salarios mínimos, lo vigente. El plazo máximo es de 30 años. Todos los recursos que se manejen en el proyecto deberán ser administrados a través de un patrimonio autónomo. La ley APP encargó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cabeza de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la aprobación de las obligaciones contingentes y la no objeción de las condiciones financieras en caso de que los proyectos involucren recursos del presupuesto general de la Nación. Por esta razón y con el objetivo de brindar apoyo institucional al desarrollo de proyectos de APP en Colombia, se encuentran documentos de interés relacionados, enlaces con las otras entidades involucradas en el desarrollo de proyectos de APP, al igual que en un portal de apoyo para la implementación de la política de Estado relacionada con participación privada. Los contratos de concesión vigentes a la fecha de promulgación de la ley APP seguirán rigiéndose por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de prórrogas por la derogatoria del artículo 28 de la Ley 1150, los cuales se rigen por el estipulado en la Ley APP, salvo que en COMPES
conceptúe la viabilidad. Bueno, los estudios sectoriales de los APP. Los estudios financiados por el programa APP en diferentes sectores. ¿Sí? Los espacios públicos, que tienen análisis de alternativas para el desarrollo y mantenimiento de espacios públicos a través de esquemas de asociación público-privada y aplicación en un proyecto piloto correspondiente al reordenamiento urbanístico y paisajismo de los sectores 4 y 5 de la ronda urbana del río Guadalajara del municipio de Buga, Valle del Cauca. Vivienda. Análisis de alternativas para el desarrollo, mantenimiento y operación de proyectos de viviendas de interés social a través de esquemas de asociación público-privadas y selección de proyectos pilotos a nivel nacional que permitan identificar su vinculación con diferentes fuentes de financiación. Educación. Utilización del esquema de asociaciones público-privadas para la ejecución de proyectos que involucren el diseño, la construcción, rehabilitación, mejoramiento o equipamiento, así como la operación y mantenimiento de infraestructura educativa. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero pues sea de agrado lo de contrataciones estatales y pues les haya quedado un poquito más claro.